me anda checando el coordinador y también el jefe de sección de que esté yo en mi salón. Entonces, si me piden evidencia, pues aquí está la clase, ¿está bien? Espero que no tengan problema con eso. Ok, entonces, conceptos básicos de interpolación. Vamos a ver primera introducción y vamos a ver dos temas que ya conoce, interpolación lineal y tasa forward. Entonces, para la primera parte, le decía yo, alguien ya ha trabajado con Valme y con PIP para generar, bueno, para hacer consultas, bajar curvas, algunos indicadores, hacer algunos reportes, ¿no? Esas son las dos empresas que yo, bueno, alguna vez conocí y se dedican a esta parte, ¿no? Tienen allí un login, entonces uno se mete y puede uno bajar los datos que nos interesen, ¿no? Igual en PIP también podemos hacer lo mismo, tienen básicamente lo mismo, pero luego sucede que ambas empresas pues tienen la tendencia, y es una práctica pues, que ellos conocen, de que más o menos el vector de precios sale como a las 3, el preliminar, a las 4 sale otro, y finalmente si no hay alguna impugnación, me refiero a impugnación de que hay algún instrumento en el cual tú llegas a un precio y el proveedor de precios te da otro, entonces mandas un correo con la impugnación y bueno, lo analizan y si hay impugnación, pues se vuelve a procesar todo el vector de precios y se vuelve a enviar, ¿no? Entonces, en el mercado, usualmente utilizamos el método de producción lineal para estimación de tasa de interés entre puntos unidos y información directa o indirecta del mercado, ¿no? Y antes de seguir, pues me gustaría conocer si ustedes conocen el concepto de tasa de interés. Más o menos me gustaría que ustedes me dijeran qué es la tasa de interés. Bueno, una definición o un concepto que Ujú. siempre le dan es como el valor del dinero en el tiempo y Ajá. al final es pues un porcentaje que se paga por eh, generalmente por un financiamiento o un préstamo o a lo mejor un rendimiento, eh, dependiendo del tiempo también. Ok, entonces aquí viene el concepto muy importante, ¿no? Que es el tiempo. Entonces, en el seminario 1, o en su clase con el maestro Jorge, pues saben lo que es la tasa de interés simple, interés compuesto. Como el interés simple es una función lineal, y en cambio el interés compuesto pues es una función que crece con el tiempo, crece más rápido que una función lineal, o sea, la tasa de interés. Tú puedes pasar a una ecuación de valor y valoran pues bonos, ¿no? A sus diferentes sabores, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es simplemente ver el concepto de tasa de interés, sabiendo que ya tienes datos. ¿A qué me refiero con los datos? Que por una parte, si me voy a atentar un poquito, tienes aquí los plazos, tienes aquí la tasa. Está bien, entonces, por medio de un ejercicio realmente muy sencillo, nos piden las tasas de interés que están dentro de estos nodos, ¿no? Si conocen a esta parte, ¿no? Que son los nodos. Entonces, estas son las tasas. Ustedes notan por aquí la condición en la cual se debe cumplir que hagas interpolación, no extrapolación, es que precisamente esta tasa, que está asociada a dos valores, R2, R1 y R2, siempre está entre dos nodos adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Que para el 42, pues ya sabemos que está entre 40 y 50, ¿no? Para el 52 sabemos que está entre 50 y 60, ¿no? Y para los demás sabemos que están dentro de este rango, ¿no? Entonces, la fórmula que vamos a ocupar es esta, ¿sí? Teniendo ya esa información. Ok, eso se llama nodos de mercado, ¿no? Y tenemos valores intermedios porque en la práctica, ya sé que ese ejercicio es muy sencillo, nos tienen que hablar posiciones de un instrumento o un portafolio de instrumentos. Entonces, esta parte la ilustramos en el método profesional con unos ejemplos ilustrativos, ¿no? Entonces, la notación es la siguiente. ¿Qué consiste? Es construir una función lineal por partes que pase por un conjunto de puntos conocidos llamados nodos, ¿no? Una limitación es que este método en general es una función lineal por partes, la cual no es diferenciable en cada nodo. Entonces, ¿cuál es la notación? Esta T es minúscula, es parado hoy, y T mayúscula es el vencimiento. Y R es la tasa asociada a esos dos valores, que en realidad la vamos a ver simplemente como este par ordenado, como el rendimiento
o una tasa asociada al plazo T menos T como proporción de año. Entonces, por simplicidad, si tenemos los nodos TI, que es R0 TI, desde I igual a 2 hasta N, los damos por TI, RI, simplemente, ¿no? Entonces, una notación, si tenemos dos nodos, T1 y R1, y T2 y R2, y queremos determinar un valor R asociado a un plazo T, tal que este plazo T está entre T1 y T2, lo que tenemos que hacer es plantear esta gráfica, ¿no? Que yo la hacía en el pizarrón pues, hace tiempo, y ahorita ya se las hice aquí en esta presentación, en la cual tenemos aquí esta función T, R, y tenemos que ese valor R depende de esta variable T. Esta es la independiente y esta es la dependiente. Entonces planteamos primero conocidos, ¿no? Tenemos T1 y R1 y T2 y R2. Entonces nos piden la tasa R asociada al plazo T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos con eh, esta regla que es por congruencia de triángulo, que es decir, tenemos uno aquí en T1 R1 y T2 R2 y tenemos otro de T1 R1 y T y R, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar R2 menos R1 entre T2 menos T1 igual a R menos R1 entre T menos T1. Eso lo tenemos acá. ¿Sí lo notan? ¿Sí lo ven aquí? Aquí está. Entonces, de aquí conocidos tenemos todos excepto R y T. T es el plazo que nos está pidiendo y la tasa R es la que desconocemos, ¿no? Entonces despejamos simplemente aquí a R solita. Entonces ya tenemos aquí la expresión para deducir cualquier valor de la tasa asociada a un plazo T que nos da el usuario. Entonces, esta, si lo noto por aquí, es como una ecuación lineal en la cual la pendiente es esta, asociada a una variable T menos T1 más la variable R1, ¿no? Entonces, esta nos va a servir para calcular el valor de R asociado a cualquier plazo T entre que esté entre T1 y T2, ¿no? Entonces, el primer ejercicio es el siguiente, ya sé que está allí en su presentación, lo vamos a pasar ahorita al Excel. Entonces, tenemos 28 y 91, 726, 743, ¿no? Entonces, nos piden calcular las tasas a los plazos 50 y 70. Simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación 1, de manera que tenemos aquí los datos, que son, este es T1, este es R1, este es T2 y este es R2. Entonces, simplemente sustituimos en la fórmula 1, de tal manera que tenemos una fórmula general para encontrar los plazos, las tasas, o sea, los plazos T igual a 50, que simplemente vamos a sustituir aquí en T igual a 50 y T igual a 70, y nos queda 7.394 y 7.3733, ¿no? Entonces, se pasan a su Excel, por favor, y ustedes me dicen cuando ya estén listos. Abren su Excel, por favor. Entonces, es este que tienen aquí en su material. Entonces, es este. Le van a dar abrir en una pestaña nueva. Entonces, les va a aparecer esto. ¿Está bien? Lo descargan a su computadora. En mi caso, yo lo tengo así. Y dependiendo la seguridad, pues yo lo tengo. Entonces, lo voy a abrir de tal manera que me va a aparecer esto, ¿no? Si yo fuera alumno, me va a aparecer lo siguiente. Bien, yo es la primera vez que lo tengo. Si soy alumno, lo tengo así, de esta manera. Y ya conocen que es un archivo de Excel habilitado para macros. ¿Qué significa eso? Que tiene la transmisión XLSM. No vamos a hacer macros aquí. No. Y lo que vamos a hacer es darle aquí a habilitar edición. ¿Está bien? Y les va a aparecer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar aquí? Esta parte que está en rojito, aquí, y esta que está acá, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, si notan por acá, dice programador, si uno de Visual Basic, pues no aparece nada en ustedes. El de que tienen ustedes se llama 2025, de por la clase 2025B, XLSM, y tiene esta parte, ¿está bien? Entonces, sobre este vamos a trabajar. Entonces, por favor, ¿ya están listos? Entonces, por favor, capturen 28, 91, 726, 743. Me dicen cuando ya estén listos.
Listo, profe. Muy bien. ¿Todos? Ya, profe. Muy bien. Ok. Bueno, ya sé que son muy comunicativos. Si alguien tiene el archivo Excel, pues está bien, ¿no? Con solución. Lo que me interesa es que apliquemos más adelante, ¿no? Los conceptos. Entonces, para esto, por favor, capturen esto que está allí: 28, 726 y 91, 743. Dice aquí, cuando en presencial paso a sus asientos y veo si ya tienen el archivo de hace tiempo o lo van a hacer ahorita manualmente, ¿no? Entonces, en la celda E10 vamos a identificar primero que es R2, R1, T2, T1. Entonces lo identificamos, ¿no? Esta que está aquí es R1, este que está aquí es, este que está aquí, 28 es T1, este es R1, este es T2 y este es R2. Entonces, sustituimos aquí en esta fórmula que aparece aquí, de tal manera que les va a aparecer esto, ¿no? En E10, por favor, ponen, y fija, ¿no? Igual o más, paréntesis, C7, que es R2, menos R1, paréntesis, fijan a C7 y a C6, entre paréntesis, B7, menos B6, fijan tanto a B7 como a B6, cierran paréntesis, por paréntesis, C10, que es la variable T, que es 50, que está en C10, menos B6, que es T1, igual a 28, cierran paréntesis, fijan a B6, más C6 y fijan a C6. ¿Está bien? Fijan C7, C6, B7, B6 y C6. Ustedes me dicen cuando ya esté listo. Ya, profe. Ok, entonces les tiene que dar lo mismo que dice aquí, ¿no? 7.3194, ¿está bien? ¿Para todos? Sí, profe. Sí, profe. Esa la recorren hacia abajo, ¿está bien? Ahí está. Y le dan F9. Entonces, con esto ya les aparece, ¿no? Sin capturarlo después, que es el C7 y C6, ¿está bien? Entonces, 7.3733. ¿A todos les da lo mismo que a mí? Ah, ¿podría dejar tantito la fórmula? Es que no sé por qué ¿La no de me arriba dio. o la de abajo? La de abajo. No Claro. sé si a lo mejor fije mal. A ver. A ver, sí, chécale. La de abajo es en E10, 11 es C7 menos C6, todos entre paréntesis. Entre paréntesis B7 menos B6, fijadas, por paréntesis C11, que es 70, menos B6, cierran paréntesis, fijan a B6, más C6. Ah, ok. Más, eh, sí, ya quedó. Ok. Gracias. Bueno, estos son los datos, ¿está bien? Y ya nos dieron de sacar esa formulita, ¿está bien? Entonces, se van hacia abajo, por favor. Pero vamos a continuar, vamos a la presentación. ¿Sí? Entonces tenemos en la presentación, tenemos esta parte, ¿no? De la interpolación. Entonces, la voy a cerrar y estamos aquí, ¿no? Entonces, ya nos da esto y este es un ejercicio teórico. El ejemplo número 2, que es el siguiente, ¿no? Tienes estos datos y con los siguientes nodos, ¿no? 40, 50, 70, 729, 734, 735 y 738, ¿no? Entonces, me pregunta aquí, ¿cuáles son las ecuaciones de las rectas correspondientes a los nodos anteriores? Entonces, una vez que tenemos identificada la fórmula, que es esta, la 1, entonces lo que hacemos es sustituir simplemente los valores, ¿no? De R2, R1, T2, T1, de R3, R4, T3 y T4, y finalmente R3, R4 y T3 y T4, ¿no? Y lo que tenemos aquí, T-40, T-50, T-60, ¿no? Por ejemplo, para la primera, nos dice que cualquier dato R asociado al plazo que esté entre 40 y 50 es con esta ecuación, ¿no? Para el que esté entre 50 y 60,
es esta ecuación que aparece aquí, y para los datos que estamos entre 60 y 70 tenemos esta ecuación, ¿no? Gráficamente lo que tenemos es lo siguiente: tenemos tres rectas asociadas a los nodos de 40, 50, 60 y 70, que son estas que aparecen aquí. Entonces básicamente tenemos tres rectas asociadas a cuatro nodos. Entonces la regla es que si tienes n nodos, el número de rectas asociadas a esos nodos va a ser n-1, ¿no? Entonces, me regreso acá a su Excel. Entonces, por favor, se van a ir a la parte del ejercicio 1, que es el siguiente. Entonces, se van a ir hacia acá, ¿está bien? Yo sé que en el que yo les mandé está esto, entonces se van hacia acá, ¿está bien? Entonces, primero capturan estos que aparecen aquí, a partir de esta pantallita. Entonces, ponen aquí 40 en B29, en B30, 50, en B31, 60 y en B32, 70. ¿Está bien? 40, 50, 60 y 70. Luego, en los datos, ya sea que se van al PDF o directamente manual, van a poner 729, 734, 735 y 738. ¿Está bien? Estos son los datos iniciales que vamos a ir capturando. Entonces, para fines de hacer ejercicio, cuando ustedes ya lo tengan, este cuadrito que está aquí, vamos a continuar con el ejercicio. Es decir, vamos a aplicar lo que aparece aquí de la fórmula, una vez identificados a mis RI más 1, RI, por decirlo así, en esta parte, porque en este caso tienes desde TI hasta con I igual a 40, 50, 60 y 70, y las tasas RI, 729, 734, 735 y 738, ¿no? Esta es la fórmula general, y lo que vamos a hacer es aplicar directamente la fórmula, que es la que aparece aquí en el recuadro, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan aquí los datos en su Excel con ese recuadro, me dicen y continuamos con el ejercicio, que es muy sencillo hacerlo. Ahorita vamos a aplicar pues, un concepto que yo aprendí en la escuela y también en el trabajo, cuando se podían hacer algunas interpolaciones, ¿no? Esto ya que es muy sencillo. Hay datos que uno, pues no necesariamente que uno lo puede hacer, sino que uno lo puede como estimar. Entonces, cuando ustedes estén listos, me dicen que tengan esos 8 datos dentro de su hoja de cálculo. ¿Está bien? Ya, profesor. Ok. Entonces, para la primera parte, fíjense. En C35, por favor, que es, supongamos que ya tienen ustedes aquí los datos, que son 40, 50, 60 y 70, y acá los datos que aparecen aquí. En la celda C35 vamos a aplicar la fórmula perdón, aquí no les dejé esta, ni la otra. Aquí si quieren ustedes pegarla, copiarla y pegarla, de su presentación, aquí la tiene, ¿no? Es esta que aparece acá. Sí, es esta que aparece aquí. Lo que hice nomás copiar y pegar, así como imagen. Esta, obviamente que abriéndola desde el PDF, la pegan y la copian ahí, ¿no? Para que no se les olvide. Entonces, en la celda C35, por favor, meten esta fórmula, que es la siguiente. ¿Se ve bien o lo hago más grande? Se ve bien. Ok. Entonces, es C30 menos C29, que es R2 menos R1. Identificamos el primer par de nodos. Paréntesis, paréntesis, C30 menos C29, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, que es T2 menos T1, que es B30 menos B29, cerramos paréntesis, por paréntesis, B35 es el plazo que nos están pidiendo, que es 42, menos B29, que es T1, cerramos paréntesis, más C29, ¿no? Que es R1. Fíjense, aquí no vamos a fijar nada, ¿está bien? Entonces, me dicen cuando ya tengan esa formulita. Que es paréntesis, paréntesis, C30 menos C29, cierran paréntesis, entre paréntesis, B30 menos B29, cierran paréntesis,
por, abren paréntesis, B35 menos B29, cierran paréntesis, más C29, y eso les tiene que dar 730, ¿verdad? Los que ya lo hicieron. Sí, Sí, profe. correcto. Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacerlo rápido. Ya saben que el Excel es muy bondadoso y versátil. ¿Sí? ¿Alguien le dio algo diferente? No. ¿No? Ok, entonces le dan doble clic aquí. ¿Está bien? No estamos fijando nada. Lo que va a hacer Excel es que ya le dice como una regla, ¿no? Entonces le damos F9. ¿Sí? Entonces, fíjense, a mí me parece valor. Es decir, agarré el camino más corto. Ahora bien, ya tenemos esto, ¿está bien? Tenemos que entre 52, sabemos que está entre 50 y 60. Entonces, vemos aquí la fórmula. Está correcta, ¿verdad? Eso está bien. Para t igual a 52. Para t igual a 56, vemos, ¿no? Obviamente que la regla que vimos hace rato, que es esta que aparece aquí, no, el dato no aparece, ¿no? Entonces, debería ser aquí y lo recorrió hacia acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos maneras. La primera es la siguiente. Vean, 56 no está entre 60 y 70. Está entre 50 y 60. Entonces, vamos a recorrer aquí esta celdita, las dos, hacia arriba, ¿no? Esta. ¿Sí vieron cómo? O si no, copien directamente la fórmula que está en C37. ¿Ya quedó? Y me dicen cuando ya haya quedado, por favor. En la celda C37. Ahora sí, 56. Gracias. Sí está entre 50 y 60, ¿no? Entonces, ahí está. La siguiente, ya lo habíamos hecho, entonces doble clic aquí, lo corremos hacia abajo, le damos F9 y verifico 65, ¿no? Le doy F2 aquí, pues sí está, ¿no? 65 sí está entre 60 y 70, pero este valor que está aquí dice que no está, entonces volvemos a hacer lo mismo. Este valor lo recorremos, así, y esta X sí, pues está mal, y así ya está correcto, ¿no? En C39. Así es como corregimos esa formulita, que es C32, que es R2, 738 menos C35, 735, que es C31, entre T2 menos T1, que es B32 menos B31, 70 menos 60, por B39, que es el que nos están pidiendo a ese nodo, menos T1, que en este caso es 60, cerramos paréntesis, más C31, ¿no? Que es R1, que es 735. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Tienen lo mismo que yo? Aquí. Sí, 730, profe. 73420, 73460, 73650. Ok. Entonces, fíjense, vamos a hacer algo un poquito más rápido, que es lo siguiente. Entonces, se van a ir, primero, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Nos vamos hacia acá y hacemos lo siguiente. Estamos aquí en VBA, ¿está bien? Es aquí donde vamos a trabajar. ¿Sí? Para el caso de que yo sea alumno, estoy aquí. Me regreso un poco a la teoría. ¿Sí? Entonces, hace muchos años, no recuerdo cuándo, se empezó a hacer un lenguaje de programación que se llama Visual Basic. ¿Sí? Entonces, Visual Basic for Application es un lenguaje de programación que está asociado, en sus inicios fue independiente de las hojas de cálculo y después se fue integrando. Entonces, ¿qué es el VBA, ¿no? Visual Basic for Application, ¿sí? Entonces, es un editor, al igual que ustedes vieron en su clase de lunes, que es tienen un editor, tiene estos File, Edit, View, Insert, Format, Debug, From, Tools, Add-ins, Window y Help, ¿no? Es un editor. Entonces, aquí File, Edit, View, Insert, Format, Debug. Bueno, aquí está en inglés. Yo creo que ustedes están en español. ¿Está bien? Entonces, para mi caso, pues yo tengo estos.
¿está bien? Si yo fuera alumno, estaría yo aquí, ¿está bien? Entonces, esto es el menú, y que vamos a ocupar básicamente es insertar un módulo, ¿está bien? Entonces, si todos están aquí, es su archivo, ¿verdad? Se ponen aquí en su hojita y se van a ir donde dice insertar y les va a aparecer procedure, user module o class module, ¿no? Y se van donde dice módulo. Y les aparece esto, ¿verdad? Insert módulo. Sí, ya. Y aquí aparece módulo, ¿está bien? Entonces, ¿cómo funciona el VBA en este caso? Este es el editor y mi objeto sobre el cual voy a trabajar va a ser este Excel, esta hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, a través de hacer diferentes operaciones, que aquí nos voy a enseñar pues, un poco de macros, vamos a ver simplemente lo que son funciones. Entonces, ustedes en cálculo ya saben lo que es una función, que depende de una variable x, x1, x2, así hasta xn, ¿no? Y esto tiene una fórmula, ¿sí? Que es, yo lo voy a poner así como f puntito, ¿está bien? Entonces, estas variables que aparecen aquí, que ustedes ven en el cálculo, las vamos a declarar dentro del VBA con una forma especial. Entonces, uno va a empezar a capturar las cosas dentro del VBA que van a ser las siguientes. Hay, como ustedes ya conocen, hay palabras reservadas dentro de la clase de programación. Para nuestro caso, me voy a adelantar un poquito, que es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos aquí, yo tengo aquí en el módulo 1, tengo lo siguiente. Por ejemplo, les había dicho la otra vez, vamos a utilizar todo lo que ustedes conocen en estructuras de programación, pero ahora bajado a un nivel diferente, que es el VBA. Entonces, esto que aparece aquí, noten, son comentarios. Mi función está con el nombre función, con azul, que son palabras reservadas dentro del lenguaje de programación. El nombre de tu función es esta, y la vas a mandar llamar con el mismo nombre que aparece aquí. Entonces, esta función f depende de varias variables, que son estas que aparecen aquí, y todo el resultado va a ser de tipo double, es decir, va a ser un real. Aquí, para fines prácticos, tiene un cierto rango de valores o de dígitos significativos cada tipo de variable, pero para fines de lo que les estoy explicando aquí, pues R es double, Q es double, el tiempo es double, S es double, X es double, sigma es double, pero el tipo A es de tipo cadena, es de tipo string, así como vemos en Python, ¿no? Entonces, todo es doble. Entonces, aquí estoy declarando estas variables, ¿no? Que todas estas que tenemos acá abajito, todas estas son de tipo doble, ¿sí? Entonces, la estructura es la siguiente. La función, su nombre, sus parámetros, su tipo y qué tipo de resultado va a dar esa variable, ¿no? Y terminas con en function. ¿Está bien? Entonces, me voy hacia acá otra vez. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, con azul, vamos a escribir function, function, function. Aquí voy a ir el nombre de la función, ¿está bien? Y entre paréntesis van a ir las variables, ¿está bien? Y todo eso va a ser de tipo, algún tipo, ¿no? Que puede ser double, variant, entero, etcétera, ¿no? O entero. Entonces, aquí, este es el cuerpo de la función, es donde van a ir todos los cálculos, ¿no? Es el cuerpo de la función, ¿no? En el cual el nombre de la función tiene que ser el mismo que aparece aquí, es decir, este NF también está aquí, este NF, el nombre de la función también está aquí, y todo esto, al final, tiene una palabra que está en azul, que dice en function, ¿no? En function. Eso aparece automáticamente, ahorita les digo cómo aparece. Entonces, interesante o importante decir que estas variables que aparecen aquí, el nombre, también va a estar dentro del cuerpo de la función, es decir, dentro de aquí. Puede tener varios ramales, ¿no? A su vez, dentro de esos ramales, como vimos acá,
están este tipo, ¿no? Algunos cálculos intermedios y finalmente cómo la van a llamar, ¿no? Es decir, aquí todas estas variables son de tipo double, excepto la de string, que es de tipo cadena. Son cálculos intermedios. Y esto que aparece aquí es una instrucción que ustedes conocen, ¿no? Que es el if, else, el if, ¿no? Entonces, si me dices que cuando tú la mandas llamar, el tipo de tipo string es una cadena de caracteres que dice call, entonces primero manda llamar la función con este nombre, aplicando estos cálculos que aparecen aquí, dado que tú ya le metiste las variables que aparecen acá. Si no pones call, entonces pásate a la siguiente, ¿no? Aplica la función sobre estos valores de las variables y ahí terminas, ¿no? Nada más tienes dos casos. ¿Alguien se acuerda o nota aquí para qué sirve esta función? Era para poder determinar el cálculo de la opción. Bueno, ahí tiene la parte de si es call o es put, ¿no? Y Sí, calcula en sí, este caso. sí. Bueno, ya está implícito, ¿verdad? Sí, Gracias, Pedro. ¿Sí es Pedro o quién? ahí era Oscar. Oscar. Gracias, Oscar. Entonces, efectivamente es una función que calcula, como dice aquí, opción europea, que es el comentario, ¿no? Sobre una variable, que en este caso yo la utilicé para evaluar opciones sobre el IPC, con pago de dividendos, ¿no? Entonces, la fórmula dice que es R menos Q, donde Q es la tasa de dividendos, ¿no? Yo sé que yo no soy programador, pero no comenté ahí quién es S, quién es X, ¿no? Aquí está la función muy fácil. Entonces, nos va a dar por resultado algo. Entonces, si uno le cambia el nombre de la función, aquí no se va a cambiar acá. Si uno cambia alguna variable que está dentro de aquí, no se va a mover aquí. Perdón, sí se va a mover. Entonces, pero si uno lo hace de aquí hacia acá, es decir, dentro del cuerpo hacia los valores de la variable, pues no se va a hacer, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita primero, si ustedes estamos dentro de su archivito, que es este. Entonces, si yo soy alumno, estoy aquí, ya tengo mi módulo 1. ¿Todos tienen ese módulo 1? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces fíjense lo que van a hacer. Les voy a poner aquí más o menos lo que tienen que hacer, ¿sí? Sí, entonces, en este módulo 1, van a poner función tasa interpolada y tal cual está, ¿está bien? Entonces, función tasa interpolada. Entonces, si yo soy alumno, estoy aquí y van a escribir conmigo. Pongan allí función, espacio, tasa interpolada, abren y cierran paréntesis, ¿está bien? Ahí vamos todos. sí, Sí, profe. Y le dan enter. ¿Vieron? Automáticamente abajo aparece en function. ¿Está bien? Entonces, y aquí al final ponen as double, ¿sí? Ven, aquí aparece como cuando ustedes están en, no sé, en Visual Studio Code o en Spider, ya aparecen estas partes, ¿no? Ahí está, double. Este es el nombre de la función. Los parámetros ahorita los ponemos y aquí abajito vamos a poner la fórmula tal cual, ¿no? Así como cuando vieron el cálculo, una función que depende de varias variables, te va a dar un resultado, ¿está bien? Entonces, se van a ir, estamos aquí, entonces van a copiar esta formulita que aparece aquí, ¿está bien? Entonces, disculpen que aparezca así, pero así es como la deben poner, ¿sí? Entonces, por favor, ponen tasa interpolada, escriben tasa int, coma, tasa sub, coma, llámame. plazo int, coma, plazo sub, coma, plazo bus y todas esas double. Y aquí ponen función de interpolación lineal. Y esta que aparece aquí va a estar aquí mismo, tasa interpolada. Igual a tasa int más
paréntesis, plazo bus menos plazo inf, paréntesis, entre, paréntesis, plazo sub menos plazo inf, paréntesis, por, paréntesis, tasa sub menos tasa inf. Copien esta tal cual, por favor. Y me dicen cuando ya la tengan. O sea, le regresaron la plaza. Es lo que pasa es que tenía una plaza de interinato. Pero para ser interinato, pues ella pasó muchos años ahí en esa plaza. Entonces, cuando Bueno, espero que les haya explicado o me haya dado a explicar bien cómo estar haciendo las funciones en VBA. Es relativamente sencillo, ¿no? Y aquí es la primera parte donde os voy a hacer capturar un poco de código, ¿no? Si ya están allí adelante, por favor aquí, déjame borrarle aquí, y copien también esta, por favor, esta que dice tasa interpolada 2. Entonces aquí estamos en es el 2023, decía, ¿no? Lo que pasa es que se descompuso el disco donde estaba este archivo original y estoy ocupando el de hace un poquito más de 2 años. Y es de septiembre 2025. Sí. Entonces, por favor, copien esta y copien esta también. Y me dicen cuando ya estén ahí. Ya las tengan. Ok, ¿cómo van? Digamos, si yo estuviera yo aquí, fuera alumno, quisiera hacer una función diferente. Tasa interpolada, nada más TI, ¿no? Entonces, paréntesis. Está, enter. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es nada más una cosa. Tasa inf, espacio, tasa, coma, tasa sub, luego plazo inf, luego plazo sub y plazo buscado, ¿no? Plazo buscado y todo eso como cuando yo le pongo el espacio y le doy double, automáticamente va a aparecer esto, as double, ¿no? Ahí está. Le doy enter y me da espacio entre las variables, ¿sí lo notaron? TI. Entonces mi función se llama TI igual a tasa inf más, ustedes están copiando la de abajo, yo que no tengo lo siguiente, plazo bus menos plazo inf, cerramos paréntesis. Cuando yo le doy el siguiente, igual a, entre, paréntesis, plazo bus, plazo sub, menos plazo inf, por, paréntesis, tasa sub, menos tasa inf, y me cambio al siguiente renglón, automáticamente que me dé el espacio entre ellos dos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, así es como hay que ir capturando, ¿no? Sí. Le pongo un número diferente porque, y le voy a comentar para que no me pase allí. Ok, ¿cómo van? ¿Ya tienen esas dos funcioncitas? Ya, Ya profe. casi, profe. Ya, muy bien. Entonces, la primera se llama tasa interpolada y la segunda se llama tasa interpolada 2. Y quiero que noten algo. La original
es esta, R2 menos R1 entre T2 menos T1 por T menos T1 más R1, ¿no? La que está aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque dice, tómame la tasa inferior, que es esta que aparece aquí, R1, y dame plazo bus menos plazo inf, pero aquí me pone plazo bus menos plazo inf, que en realidad la está poniendo el inverso de la original, que es esta, ¿no? Aquí, este plazo bus, este 2, plazo inf, este 1, y plazo sub, menos plazo inf. ¿Está bien? Entonces, es un tanto diferente. Y dice plazo inf, plazo sub y tasa sub menos tasa inf, ¿no? Vamos a ver que estas dos nos dan lo mismo. Es decir, la que es tasa interpolada y tasa interpolada 2. Entonces, si ya la tienen, me dicen, ¿no? Para mostrarles cómo se va a aplicar, que realmente es muy, muy sencillo. Bueno, yo digo que es sencillo. Ya depende si lo hicimos bien para estar haciendo lo que sigue, ¿no? Que es mandarlas llamar, que es algo muy interesante. Entonces, ¿ya la tienen estas dos? Sí, profe. Ok. Entonces, voy a suponer que ya la tienen así. Y si yo fuera alumno, pues estoy aquí. El módulo 1. Ahí está, ¿no? Entonces, si todo está bien aquí, le van a dar guardar. ¿Está bien? Guardar. Ok. Entonces, voy a suponer que tengo esto como alumno. Entonces, me voy hacia acá y las pego, ¿no? Ahí está. Entonces, lo guardo. ¿Está bien? Aquí dice que es un archivo de Excel habilitado para macros. Tiene la opción XLSM. Entonces, ¿cómo la voy a mandar llamar? ¿Está bien? Entonces, ya hicimos hace rato este. Ya tengo guardadas mis dos funciones, que son estas dos. Son estas dos que aparecen aquí, que son estas dos, ¿no? Entonces, si todo está correcto, me refiero a correcto a que son estas dos funciones, lo que voy a hacer es mandarlas llamar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues así. Entonces, tengo estas dos funciones aquí, entonces me voy hacia acá. Se posicionan aquí en D25, por favor, D35. Y se van aquí a la barra de fórmulas. ¿Está bien? Se van a ir donde dice definidas por el usuario y buscan la que dice tasa interpolada. ¿Está bien? Tasa interpolada. Les aparece esto, ¿verdad? Díganme si están ahí. Si no, me regreso. Sí, profe, todo bien. Ok. Tasa inf. En este caso, hay que identificar qué variables son tasa inf, tasa sub, plazo inf, plazo sub y plazo bus. En este caso, tasa inf, para nosotros, va a ser 729, que es C29. Tasa superior, 734, que es C30. Plazo IF, 40, que es B29. Plazo sub es 50, que es B30. Y plazo buscado, en este caso, es 42. ¿Ahí vamos todos bien? Sí, profe. Ok. Noten aquí, si todo está correcto, aquí les va a dar un resultado de la fórmula que coincide con lo que hicimos manualmente acá. Van a aceptar. ¿Está bien? Entonces, 730, ¿verdad? Hacemos lo mismo que está acá. Es doble clic aquí y le damos F9. Ya sé que podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces aquí, este está bien, porque coincide manual con la función. Esta no, ¿verdad? Entonces, igual recorremos estas dos. Esta hacia arriba, estas dos, ¿no? Entonces, en D37 tenemos esto, ¿no? Ok. Le vuelvo a recorrer hacia esta, ¿no? C, esta coincide, está bien. Esta también está bien. Para 65 sí está entre 60 y 70, pero la última ya no, ¿verdad? Entonces nada más recorremos esta. De aquí, esta que está allí y esta que está allí. Y ya tenemos el resultado, ¿no? Que es
73710. ¿Está bien? C, control B. Ahí está. Me la recorrió porque le dice algo raro con el teclado. Entonces, ahí estamos. Está bien. ¿Todos coincidimos? Sí, profe. Ok. Tenemos estos. Con la función 2. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a mandar llamar con la función 2. Déjeme cerrar esta, la de su clase, para que no me cause ruido. ¿Está? Entonces, con la función 2 dice, se llama tasa interpolada 2. Tienes R2, R1. Mínimamente eso, la vamos a mandar llamar, igual que hace rato, ¿no? Entonces aquí, en función 2, ponemos en E25, E35, insertar función, y aquí, definidas por el usuario, buscamos la que se llame tasa interpolada 2. Tasa interpolada 2, aceptar. Ahí está. Entonces, identificamos quién es R2, R1, T1, T2 y T. Entonces, en este caso, R2 es 734, que es C30. R1 es 729, que es C29. T1 es 40, que es B29. T2 es B30, que es 50. Y T es el plazo que estamos buscando, ¿no? Que es 42, que es B35. Noten por aquí que el resultado de la fórmula me dice .063 y 7.30, ¿no? Que coincide con lo que tenemos acá. Aceptar. Y le damos doble clic aquí. Igual, hacemos lo mismo. Esta coincide. Esta ya no. Entonces recorremos estos datos. Están aquí. Y la volvemos a hacer. Esta está bien. Y la última no está bien, ¿no? Entonces la recorremos esta. Si voy muy rápido, dígame. Ahí está. Entonces en E39 tenemos esta formulita. Y noten, ya está bien todo, ¿no? Primero por fórmula manual, por función 1 y por función 2. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Profe, a mí me dice que esta función no tiene argumentos. Ah, sí. Es porque no lo ha guardado. ¿O ya lo guardó? Sí, ¿Tiene este mismo nombre? sí, tasa interpolada y tasa interpolada. Ok. Entonces, ciérrelo y vuélvelo a abrir, por favor. Ah, ok. Lo Ciérrelo, intentaré. vuélvelo a abrir. Por ejemplo, hace rato yo tenía este, ¿no? Ciérrelo, vuélvelo a abrir. Abrir con Excel. Como le dije hace rato, cuando yo lo abrí, me apareció un mensaje, ¿no? Y le tenemos que dar habilitar macros. Y aquí me dice habilitar macros, ¿no? No sé qué tanta seguridad tenga en el Office. El mío dice que es un archivo, ¿no? Porque el origen de archivo no es de confianza. Entonces, automáticamente a usted le deshabilitó las macros, ¿está bien? Entonces, lo que tiene que hacer es, como hace rato me deshabilitó los macros, no me guardó esto, ¿está bien? Entonces, lo que tengo que hacer, una vez que ya tengo estas dos funciones capturadas, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo y le voy a decir archivo, guardar como. Yo lo tengo en descargas y le cambio el nombre, ¿está bien? Con eso ya, bueno, con eso que estoy haciendo es una manera. Le pongo, no sé, el nombre, el día, ¿no? 10 de septiembre de 2025. Sí, Sí, profe. sí, cámbiale el nombre. Ahí está, guardar. Ok, ciérrelo y lo vuelve a abrir con el nuevo nombre. Abrir con Excel. Y ya no le va a aparecer eso de deshabilitar las macros. Y ya las tiene aquí dentro de su Visual Basic. No sé si vio eso. En el módulo 1 ya están aquí. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, profe, muchas gracias. Ahora sí, ya que las tiene capturadas, ahora sí, cópielas y péguelas aquí. O sea, lo que ya le hizo, ya lo tiene que hacer aquí, estas 15 celditas, ya las tiene que hacer. Cuando le da F9, en su archivo de la clase,
Dice aquí nombre. ¿Ya vio cómo ya la hizo? Le doy F9, Sí, aquí, profe. F2, ya las hizo. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? ¿Ya está correcto su archivo? sí, profe, gracias. Ok, guárdalo por favor con el nuevo nombre. Con eso ya no le va a quitar, más bien, no le va a deshabilitar las dos funciones que vimos aquí. ¿Está Ok. bien? Sí, ¿Sí? gracias. Ok. Antes yo lo pasaba a su lugar o le decía, a ver, páseme comparte su pantalla y ya, así como trabajamos. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a hacerlo de manera más bonita. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer ahorita, para ahorrarnos un poquito de tiempo, es lo siguiente. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer una función que se llama interpola. Esa no se los voy a dejar capturar porque como, como es un poco larga y luego hay otras como pasos que hay que hacer y luego se mataron allí. Lo que vamos a hacer es una función que se llama interpola que tiene lo siguiente. Ahora vamos a trabajar con vectores, ya sea en este caso renglones o simplemente matrices. Lo vamos a hacer de las dos formas. Para mi caso, lo que voy a decir es lo siguiente. Todos los nodos los voy a denotar como X y todas las trazas como Y. Y XY, el valor asociado a dos valores que estén entre XY, está entre XY más 1 y XY menos 1. ¿Está bien? Entonces, ahora, como sé que este es un vector columna y este también es un vector columna, entonces lo que va a dar como resultado, es decir, para cada valor que voy a tener aquí, ¿sí? Digamos, tengo A y aquí tengo el valor que le corresponde, aquí tengo digamos, A1 y aquí tengo B1, aquí tengo A2, aquí B2 y así hasta lo demás que voy a tener aquí, no sé, AN y aquí BN. Este dato que aparece aquí, pues es un escalar, ¿no? Que está asociado a este valor que aparece aquí. Entonces, lo que voy a tener que hacer es mandar llamar primero este dato, que es el vector renglón, lo fijo, mando llamar este dato, que es el vector columna, perdón, vector columna X, vector columna Y, lo mando llamar y los voy a fijar. O sea, estos que aparecen aquí, además, los voy a fijar, ¿no? Tanto al vector renglón X y al vector renglón Y. Y este dato que aparece aquí va a ser el que voy a ir jalando, ¿sí? Es el dato que estoy buscando. O sea, qué tasa corresponde al valor que tengo entre x y más 1 y x y menos 1. ¿Está bien? Entonces, si me permiten, me voy a ir hacia acá. ¿Todos tienen abierto su WhatsApp en su computadora? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces para ahorrar un poquito de tiempo, me voy a ir acá. Entonces, yo ya tengo este. Entonces, función interpola. ¿Está bien? Ahí está. Control C y se los mando a su WhatsApp, ¿sí? Entonces, usualmente eso me tardaría como, no sé, 10 minutos en que ustedes lo capturan y le den validar. Sí, ahorita se los iba yo a subir hace rato aquí al Drive, como un tipo XT, pero como tienen abierto su WhatsApp, se me hace un poquito más rápido que ustedes, directamente aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Lo siguiente, entonces le decía yo, ¿quién es este vector columna X, vector columna y asociado a un escalar XY? Entonces, lo que hace esta función es lo siguiente, perdón, se van a ir acá a su WhatsApp, copian y pegan directamente en el módulo que yo les di. Es decir, aquí en este módulo tienen esto, ¿no? Entonces, aquí está el módulo.
hasta ahorita hicimos tasa interpolada y tasa entre las dos, ¿no? Entonces le dan control V ahí. Fíjense, una vez que ya me cambio de renglón, o sea, voy al final, ya me aparece esta rayita y lo guardan, por favor. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Dice, va a tomar los datos de vector X, vector Y, de la siguiente manera. ¿Sí? X como un rango, porque así lo voy a jalar con vector columna, Y como rango, as range, y XY as double, ¿no? Y todo eso me va a dar un double. ¿Está bien? ¿Cuál es el tipo de variable? Tanto X1, X2, Y1, Y2 de tipo double. Din corto largo como de tipo entero. Y voy a mandar llamar a tres funciones, rango, max y mínimo, ¿no? Que son, cuéntame, asígnale un índice al rango X asociado a la que tú le vas a dar aquí y el mínimo de ese vector columna X. Entonces, si el dato que le voy a dar, el XY es mayor que el máximo, entonces hazme igual a corto, igual a rango menos 1. Si es el mínimo, entonces hazme corto igual a 1. En otro caso, entonces hazme que coincida el XY que estoy buscando con el X que está dentro del vector columna X que coincida a nivel renglón por el 1 y termina allí. ¿Qué sigue? Hazme largo igual a corto más 1 y hazme X1, X2, Y1 y Y2 como asociándoles el índice que corresponde al X corto, X largo, Y corto y Y largo. Y ya que tienes en la memoria estas cuatro variables, X1, X2, Y1 y Y2, jala la función que se llama interpola con lo que vimos, que es, ya sabes que es, en este caso, las Y son las tasas y el X son los nodos. Entonces, hazme Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 por XY, que es el que estoy buscando, menos X1 más Y1. Y noten que es el mismo nombre, ¿no? Interpola e interpola, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, Profe, profe. entonces, ¿eso sería como utilizar los if, el if y else de Python? Más o menos. Lo que Ok. pasa es que esta select case, ¿cuál es el equivalente en Python? Sí, hay alguna, hay una que sí es equivalente, pero no recuerdo ahorita cuál sea. Sí, las estructuras en los lenguajes de programación son como muy utilizadas. Ustedes nada más las tienen que reconocer, ¿sí? Es decir, cada lenguaje tiene sus estructuras generales y uno las tiene que reconocer, mandarlas a llamar y estructurar de tal manera que pues, sea algo correcto, ¿no? ¿A qué me refiero ¿Sería con un for i in range? for i y range? Que para la variable i, en este caso, en el rango que se le da, y ya metes el if, los condicionales, Sí, de en qué. sí es una manera. Sí, o sea, hay varias maneras de matar un pollo, ¿no? Pero sí, es otra. A lo que yo me refería, es que esta es una manera de hacerlo. Yo sé que hay otras, ¿no? Pero esta es como una forma de llegar a mi resultado, pero en este caso en VBA, a diferencia de estas dos, que los hice trabajar un poquito, que es jálamela los datos dentro de la celda X y recorre las celdas, ¿no? Manualmente, es como un poco manual, ¿no? Esta ya no, porque de jalón, es decir, en un solo clic, tú ya vas generando todos los datos buscados asociados a la variable X correspondiente Y. Entonces, si todo está correcto, guárdelo hasta ahí, donde están, porque si no lo guardamos, a la hora de mandarla a llamar, me va a decir, no la tengo en memoria.
Es decir, no la atiende dentro de sus funciones. Entonces, si ya estamos aquí, por favor, se van donde dice función 3 y en la celda F35 se van a ir donde dice F sub X, insertar función, buscan la que es definida por el usuario y ¿cómo se llamó? Interpola, ¿verdad? Les aparece esto, ¿está bien? Ahí vamos todos. Sí, profe. Ok. Entonces, en X, por favor, van a seleccionar de jalón esta y le dan F4, fijándola, ¿sí? Para la X. Para la Y, seleccionan desde Y29 hasta Y32 y le dan F4. Ese es el vector columna X y el vector columna Y. El XY va a ser el que estamos buscando, que es B35, ¿está bien? Si todo está correcto, aquí me dice resultado de la fórmula 7.30, que coincide con lo que tenemos en C35, en D35 y en E35, ¿verdad? Aceptar. Le damos F9, en mi caso, y les voy a decir por qué es F9. ¿Alguien sabe por qué? ¿O quieren que les diga? ¿Nos puede decir? Sí, bueno, yo sé que ustedes saben Excel más que yo, porque lo hacen diario en la chamba, pero yo aquí donde tengo fórmulas, tengo todo esto, ¿no? Pero tengo una en particular que dice opciones para el cálculo. ¿Sí lo ven? Dice automático, automático excepto en tablas de datos y manual. Lo tengo en manual, significa que hasta que yo le doy F9, me actualiza los celdas, los cálculos que están asociados a las celdas. Por eso me aparecía valor. Hasta que le doy F9, entonces ya hace el cálculo asociado a lo que le estoy metiendo en la celda correspondiente. Entonces, por eso lo tengo manual. Si lo tuviera en automático, cuando yo le doy los datos, no me aparece valor. Hace en automático los datos de los cálculos, ¿no? Ahora, ¿a todos les aparece el menú programador aquí o desarrollador en su Excel? ¿O alguien no? Sí, profe. Digo, es que ¿Sí? lo hemos usado en Sí. otras clases, entonces. Sí, ok. La otra es que si no les aparecía, bueno, si están en otra computadora, ya saben cómo jalarlo, ¿no? En opciones se van donde dice personal cinta de opciones. Y aquí donde dice programador, ahí aparece, ¿no? En mi caso. Ok. Entonces, ya aparece aquí ¿no? Ya fijamos las celdas. Entonces, doble clic aquí y F9. Pues ya lo tenemos así, ¿verdad? No A ver, otra vez se puede posicionar en la F35, 34. Claro, ahí está. Ok, a ver, de un momento. Sí. Entonces, ya la mandamos llamar. Fijamos al vector columna X y al vector columna Y y dejamos libre a XY, que en este caso es B35, ¿verdad? Ah, ok, de acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí, fíjense, voy a hacer algo aquí. A ver, póngale aquí donde dice en función, póngale calculate. Calculate. Y guárdenlo. Guárdenlo. Calculate. Órdenlo. En mi caso se tarda un poquito porque lo tengo en el USB que... Ok, ahí está, ya acabo. Entonces, fíjense, ya hicimos el primero, ¿verdad? Doy clic aquí y F9. ¿Sí? Profesor, perdón, Mande. yo tengo una duda en general del código. O sea, Sí, la indentación o indentación, no sé cómo se dice, aquí sí. es importante. Sí es importante, pero el mismo lenguaje les va a decir, oye, no tengo esto, por decir acá. En este caso no estamos programando, nada más estamos haciendo la instrucción. Por ejemplo, este que está aquí Ajá, es un tab, 1 ok. y 2. Hasta que ya me aparece, vean, ahí ya no cambió de color, ¿no? Si Ah, yo me sí, ya. regreso 1 y me cambia de color, ya cambió de color, Ok. ¿sí? Si ustedes lo estuvieran capturando, estos son 2 tabs. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en Python dice
tienes un error de indentación, que son los espacios, ¿no? Porque como que lo va leyendo, ¿sí? Entonces, sí es importante saber la indentación dentro del código. Sí, por ejemplo, son como en escalerita, ¿no? Es decir, bajas y luego tienes que bajar otra vez, pero inversamente, ¿no? Como anidados, así es como se dice. Sí, en Ajá. este caso la función es esta, ¿no? Yo sé que es muy sencilla. Ok, es que parece que el calculate tiene como indentación, pero Ah, yo no le puse. ok, sí, a ver, déjame ver. Lo que pasa Bueno, es no que, sé si es. sí, calculate, Ok. me lo pone así, ¿no? Porque si yo le doy otros tabs, nunca me la va a poner. Ajá, ok. ¿Sí? Sí, Nunca le va a poner en azul, digamos, es una instrucción que me dice cálculamelas, digamos, aquí ya la guardé, entonces voy a mandarle llamar otra vez para que no le dé F9 y le cambie yo acá, ¿no? En calculate, digamos, para que termine esa parte y le pongo en automático, ok, guardar, ahí está. Entonces, guardé, entonces tengo esta, y aquí le doy donde dice esta función, busco la de interpola, ¿está bien? Y me voy a X, que es esta, F4, y aquí me voy a la Y, que es esta, F4, y le doy aquí X, ¿no? Aceptar. Entonces, doy clic aquí, y ven, sin decirle F9, lo hizo, ¿verdad? ¿Sí vieron esa parte? Aquí, cuando le puse en automático, ya me hizo los datos sin ponerle F9, ¿sí? Porque el de ustedes también dice manual, ¿no? Según lo que yo recuerdo, en el de ustedes, igual está sí. como manual, ¿no? Donde dice fórmulas, bueno, el que dice, ahorita ya dice automático, ¿no? Decía automático el de ustedes, ¿no? Si le cambian a manual, entonces ya lo va a hacer, ¿sí? Ok, entonces, si no hay dudas o preguntas, aquí le voy a dejar. Cualquier duda o pregunta, me dice, y voy a terminar con las grafiquitas que aparecen aquí, donde esto que está en azul son las rectas asociadas a los nodos que estamos buscando, ¿no? Que era 42, 52, 56, 65, 67, ¿no? Que son las azulitas que aparecen aquí, ¿sí? Y acá arribita pues está la imagen que viene en su presentación, ¿sí? Entonces, ¿quieren que les suba yo en su Google Classroom o así con esta explicación que les di es suficiente? O se las guardo por ahí, se las subo. Creo que con la explicación estuvo bien, profe. Gracias. Ok, porque tengo por ahí otro archivito que es un poco más elaborado, que es el siguiente. Déjeme ver si aquí lo tengo. Lo que pasa es que el USB se puso. No, no, creo que no lo tengo aquí en este USB. Déjenme ver si está acá. Sí, lo tengo. Sí, no está. A ver si es este. Así es este. ¿Quieren se lo subo ratito? Es una introducción. Yo sé que hay buenísimos cursos en internet, ¿no? Pues quieren ver algo más elaborado, pero con el enfoque para finanzas aplicadas. Es este. Sí que es muy anticuito, pero está en inglés y aparte, pues, viene ahí cómo son cómo hacer las macros. Y al final te dice, bueno, eso también puedes hacer una macro, pero también puedes pasar la macro a una función, ¿sí? Por ejemplo, aquí tiene la función factorial y viene eh, cómo explica, ¿no? Cómo son las variables, ¿sí? Se lo subo al ratito. Entonces, déjenme terminar de grabar para que no se haga. Entonces,